Dios los bendiga a todos, tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones. Hoy vamos a seguir con el estudio que tenemos al libro de San Mateo. Hoy vamos a estudiar el capítulo 7 de San Mateo. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios. San Mateo capítulo 7 versículo 1. No juzguéis para que no seáis juzgado, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgado, y con la medida que medís, serás medido. 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Amén? Entonces, bueno, número 1, aquí el Señor está, siempre que nosotros vamos a escudriñar las Escrituras, debemos mirar a quién nuestro Señor Jesucristo le está hablando en este momento, ¿no? En este momento tenemos de que siempre nuestro Señor Jesucristo está hablándole ¿qué? A los fariseos, a los escribas y a los sacerdotes, ¿cierto? Entonces, el punto número uno, le está diciendo a ellos que no juzguen para que no sean juzgados. ¿Amén? Y lo mismo que podemos ver hoy en día, lo que hacen los mesiánicos, todos los que se apoyan a la ley, ¿no? Que solo hacen ¿qué? Juzgar y juzgar, que si nosotros no guardamos la ley, vamos a ser ¿qué? Condenados. ¿Amén? Entonces tenemos que ver también de que Mateo es un libro escrito como para los judíos. ¿Amén? Entonces vamos a ver qué nos dice Lucas referente al tema. Amén. Entonces vamos a Lucas capítulo 6, versículo, San Lucas capítulo 6, versículo 37. Porque muchas veces nosotros debemos mirar así, ¿no? Cuando hay un texto, estamos leyendo el libro en San Mateo, también debemos mirar a ver qué dice Lucas, qué escribe Lucas referente al mismo tema, ¿no? Entonces tenemos que es Lucas capítulo 6, versículo, vamos a ver la guía que nos da San Mateo. Lucas capítulo 6, versículo 37. Bueno, dice, no juzguéis, San Lucas capítulo 6, versículo 37 dice. Dice, no juzguéis y no seréis juzgado. No condenéis y no seréis condenado. Perdonad y seréis perdonados. Aquí podemos ver que Lucas añade el punto que dice que perdonad y seréis perdonados. Amén. Entonces aquí Lucas nos está explicando, eh, hablando conforme a nosotros, a los gentiles, de que nosotros tenemos que perdonar. Entonces este punto de que perdonar no aparece cuando habla que San Mateo, ¿no? Entonces tenemos que perdonar. Dos. Otro punto aquí que habla la palabra de Dios, vamos a San Mateo capítulo 7, versículo. San Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y, y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Dice, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden. Así también todas las cosas que queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bueno, aquí podemos ver de que el Señor dice que hay que pedir y se nos dará. En este momento la palabra está hablando de que cuando nosotros pedimos,
nosotros nunca debemos pedir ¿qué? Cosas materiales. Debemos pedir siempre ¿qué? Lo espiritual. Aquí no está hablando de pedir cosas materiales y no cosas espirituales. Santiago, el apóstol Santiago dice que nosotros pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Porque pedimos ¿qué? Para gastar en vuestros deleites. Entonces nosotros debemos pedir siempre ¿qué? Lo espiritual. Vamos a ver qué dice Lucas, referente al tema. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Porque siempre que nosotros miramos algún texto así, podemos ver que Lucas siempre nos da como una pequeña explicación aparte del tema, ¿no? Entonces por eso es que siempre debemos, cuando leamos un texto, debemos mirar también qué dicen los diferentes escritores, ¿no? Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13. Dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y todo aquel que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Amén. Entonces, mire, aquí cuando habla Lucas referente al tema de que estamos hablando de que pedí y se os abrirá, aquí Lucas nos explica mejor, ¿cierto? De que nosotros debemos pedirle que el Espíritu Santo a Dios y el que nos dará que el Espíritu Santo. Mateo no especifica bien qué hay que pedir, ¿cierto? Pero aquí Lucas nos explica bien de que nosotros debemos pedir siempre que lo espiritual. Debemos pedir siempre que el Espíritu Santo. ¿Ven? Así que cuando uno pide el Espíritu Santo, puede pedirlo tranquilo, porque Dios siempre abarque el Espíritu Santo. Amén. Entonces sigamos con el capítulo 6, ¿no? Vamos a ver qué más podemos hablar del 7. Dice San Mateo capítulo 7, versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. El Señor siempre nos dice que nosotros debemos entrar por la puerta estrecha. Amén. Bueno, como ya se nos va a acabar el tiempo, vamos a Mateo 7:21. Entonces, bueno, el Señor de aquí, pues aquí en Mateo 7:21, perdón, sigamos Mateo 7, versículo San Mateo capítulo 7, versículo 15. Aquí vuelve y le hace una referencia. Dice, guardado de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Aquí el Señor le habla como también a los fariseos, ¿cierto? Diciéndole que guarden que hay que guardar el de los falsos profetas. Amén. Por eso el Señor a los fariseos siempre decía hipócritas. Amén. Juan le decía generación de víboras a ellos. Entonces siempre tenemos que guardarnos de los falsos profetas. Entonces dice que por los frutos los conoceréis. Entonces siempre que nosotros miremos a alguien que enseñe la palabra, debemos primero mirar los frutos. Porque dice que por los frutos los conoceréis. El apóstol Juan dice que nosotros debemos probar los espíritus. Si los espíritus son de Dios o son del diablo. Amén. Entonces siempre debemos probar los espíritus. Aquí en Mateo 7:21, Él nos da
nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos. Aquí ya es general, no está hablando únicamente para los fariseos, sino que en general para todos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces mire que él dice que nosotros, no todos los que digamos que Señor, Señor, o que vamos a una iglesia, vamos a ser salvos, sino el que haga que la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es vuestra santificación. Amén. Eso dice que el apóstol Pablo dice que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces ya aquí ya habla para todos, que toca vivir una vida en santidad. Versículo 22. Dice, muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Versículo 23. Y entonces les declaré, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces no basta ir a una iglesia, no basta hacer milagros, no basta hacer, bueno, etcétera, todo lo que hagamos para Dios, ¿cierto? Sino que debemos que vivir una vida en santidad, porque en santidad nadie verá a Dios. Amén. Entonces los que no vivan en santidad, cuando lleguen allá les va a decir que nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Entonces lo importante de todo de la vida cristiana es que vivir una vida en santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y Él dice que sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Ven? En el capítulo, sigamos, San Mateo capítulo 7, versículo 24, aquí Él habla ¿qué? De los dos cimientos. ¿Ven? Dice, cualquiera pues que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Amén? Entonces siempre debemos edificar ¿qué? La casa sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros siempre colocamos nuestra confianza en Él, que Él es nuestro Señor y Salvador, nunca vamos a estar ¿qué? Avergonzados. Amén. Nunca seremos ¿qué? Avergonzados. Pero si nosotros colocamos nuestra mirada siempre en las iglesias, de que las iglesias salvan, sabemos que ninguna iglesia salva. Amén. Sabemos que lo importante es que vivir una vida en santidad si queremos ser salvos. Entonces, como terminó el tiempo, entonces no podemos seguir ya más adelante el estudio del capítulo 7. Bueno, entonces Dios los bendiga a todos, que tengan todos un excelente día, lleno de muchas bendiciones.